Feliz Año Nuevo otra vez. Realmente es la última vez que lo vamos a decir, ya el próximo domingo, ¿no? Sí, ya empezamos. Qué hermoso es empezar así, de esta manera, con la palabra de Dios, cantando a Dios, alabando a Dios, dándole gracias y diciéndonos que es nuestro sostén, ¿no? Nuestro sostén. Y hablaba de la paz. Y la otra vez hablábamos con Daniela y decíamos, veíamos familias, quizás, no sé, cada uno en sus hogares, no sé cómo festejaban, pero sabemos cómo a veces el mundo festeja, ¿no? Se olvida del cumpleañero, ¿no? Como cuando hacen una fiesta para un bebé, el bebé se fue a dormir ya hace rato y todos siguen. Y yo decía, qué hermoso que los hijos de Dios podamos recordar eso, ¿no? Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Mejor es un bocado seco y en paz, dice, que casa, ¿no?, llena de lujos, comida y no tiene esa paz, ¿no? Mejor algo simple, un bocadito de algo, pero con la paz del Señor. Eso fue algo muy lindo y animo que así sea. Pedro estuvo hablando, siempre decimos del extraordinario capítulo 16 de Hechos. Todos son, ¿no?, maravillosos los capítulos. Y yo me toca el 17, porque no voy a dar todo, muy pocos versículos, porque me desvié en un tema. Y si algo me encantó, lo escuchaba Pedro y también recordaba del pasaje anterior, del capítulo 16, que está ese relato maravilloso del carcelero. Todos se acuerdan que cuando se le escaparon, que él pensó que se le escaparon todos los presos, ¿y qué iba a hacer? Se iba a matar. Y de repente dice, no lo hagas, estamos acá. Y él enseguida dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dijo algo maravilloso, no hay que hacer nada. Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si algo me encantó de esto y lo quería recalcar y repetir, es que el carcelero, después de eso, que lo había azotado, golpeado, era el que le estaba curando las heridas. A mí me agarra escalofrío el cambio de azotarlo, de lastimarlo, herirlo. Inmediatamente estaba, dice, en la casa, curándole las heridas. Dice que toda la familia después se convirtió al Señor por la gracia de Dios, ¿no? ¿A qué voy? El Evangelio, ¿qué cambio hace en la vida, ¿no? Y así tiene que ser. De ser pecadores, Cristo nos perdonó. Quizás de ser ingratos, de no merecer nada, Dios en su misericordia nos permite, ¿no? Como decía Pedro, solo por la gracia de Él yo estoy acá y Dios nos usa, sino miserable de nosotros. Solo es por su gracia y por su amor. Capítulo 17 de Hechos. Dice así: más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Y yo cuando leía esto, automáticamente en mi cabeza, sin saber qué iba a decir eso, decía, como era de costumbre. Porque siempre, como era de costumbre, Pablo iba ¿a dónde? A la sinagoga. Cuando había una sinagoga, se metía a predicar, a hablar la palabra de Dios. Qué costumbre tan linda, ¿no? Qué cambio. Pero dice que más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de, no me quise poner a buscar tantos datos, Anfípolis y Apolonia. Ciudad importante, Anfípolis de Macedonia, ubicada cerca, dice, del río Estrimón. Era un centro militar y muy comercial. Se le decía que era la gran ruta romana. Dato clave yo ponía, no menciona, fíjate que ninguna de las dos, que había una sinagoga. Por eso dice que pasaron. Porque la costumbre de Pablo era buscar alguna estrategia. Buscaba la sinagoga para poder hablar. Apolonia, otra ciudad de Macedonia, dice, era más bien una ciudad de paso, ¿no? Una ciudad como de paso, chiquita. Como, yo no conozco mucho Uruguay, pero cuando me lleva Daniel allá, el tío, puede ser ¿no? ¿Hay uno que se llama el tío? No. Espera que me acuerdo que ya. Las Palmitas. Palmita. De paso. ¿Qué pasó alguna vez por las Palmitas y entró a las Palmitas? Es de paso, ¿no? Algo así ya. Apolonia es una ciudad de paso, ¿no? Pero hasta llegar dice que llegaron a Tesalónica.
donde había una sinagoga judía, como era de costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Tesalónica, una ciudad grande, portuaria, no siempre que hay un puerto en una ciudad importante, era la capital de Macedonia, muy cosmopolita, personas romanas, griegas, judíos, y como veíamos había una sinagoga y Pablo en esos días de descanso, 3 días de descanso, fue a predicar a Jesús, pero a Cristo como resucitado, ¿no? Que ese fue algo que le molestó después, vamos en el pasaje, a Cristo, que decía, qué cosa extraña hablar, algunos entendían del Cristo resucitado. Y que siempre que él estaba ahí, predicaba para Dios, nacen nuevos creyentes, pero a su vez también nacen nuevas persecuciones, ¿no? Siempre está la nueva persecución donde está Pablo. Pablo y Silas, suponía, no viajaban al azar, ¿no? Sino que tenían un plan, eran guiados por el Espíritu Santo. Ellos se detenían a donde había oportunidad para que el Evangelio echara raíces en lugares estratégicos que a partir de ahí Dios iba a usar, ¿no? Para que vayan a muchas ciudades. Eso está bueno a veces estudiar, saber discernir los tiempos, los lugares, los desafíos, ¿no? Hay a veces lugares estratégicos donde uno va a predicar la palabra de Dios y de ahí con el fin de alcanzar a los distintos pueblos. Me acuerdo algo acá, la obra que están haciendo ahí en Durazno, ¿no? Están buscando un lugar, no al azar, sino un lugar que Dios fue guiándonos la obra y a partir de ahí seguramente se va a extender para otros lados. Pablo, veíamos, me encantó esta palabra que dice que razonaba con la gente. Pablo no imponía, importante para los que predicamos, no imponía, no gritaba, no discutía por discutir, sino que razonaba. Y eso nos habla, dialogaba, ¿no? Hacía comprender, explicaba, ¿no? Pensaba junto con la gente. Y qué importante eso, ¿verdad? No imponía. A veces nosotros queremos imponer o discutir, no, sino que trataba de razonar. Paréntesis. No quiere decir que tenemos que poner de acuerdo con los inconversos. La palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿no? Pero hay formas, ¿no? Hay formas de explicarla, de razonarla con la gente. La autoridad, él sabía que no estaba en sus palabras, sino estaba bien consciente que la autoridad máxima y única era la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la autoridad. El Evangelio no es solo emoción, ¿no? También es entendimiento. Y esto lo aprendí mucho en los campamentos, justamente, como cuando somos los jóvenes, algunos están acá. A veces el Evangelio no es solo emoción, ¿no? Tomar decisiones emotivamente, ¿no? Cuando estamos en un ambiente y te hablan del Señor, sino a veces es entendimiento, ¿no? Tomar decisiones serias, compromisos serios, ¿no? A veces las emociones se van. ¿Cuántas veces nos pasa que venimos de un lado, emocionados, contentos, y no dura 1 o 2 días, y después nos pinchamos, ¿no? Razonar implica abrir la mente, responder preguntas, conectar con la fe junto con la palabra de Dios. Eso es lo que hacía Pablo, razonaba con la gente, les explicaba las escrituras. Qué hermoso ejemplo. Versículo 3 dice, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos, temerosos de Dios, y un gran número de mujeres prominentes. Acá vemos que Pablo explicó la palabra, implicar, es decir, hizo comprender, ¿no?, la palabra de Dios. Pablo abría las escrituras para que ellos puedan comprender y mostrar lo que siempre estuvo ahí. Usó por ejemplo las profecías de Isaías 53, del Salmo 22, del Salmo 16, de Daniel 9, ¿para qué? Justamente como dice el texto, para mostrar que el Mesías debía sufrir, ¿no?, como leemos en el Salmo 22, el Mesías debía morir, pero también el Mesías debía
resucitar, ¿no? Resucitar. Pablo usaba, por supuesto, las escrituras y en ese momento usó las profecías para mostrarle a estas personas. Y dice que los resultados, que muchos se acercaron, muchos judíos, muchas personas, aún mujeres. Y vemos en el versículo 4, lo vamos a volver a leer, y yo puse los resultados de predicar o de exponer la palabra de Dios correctamente. Yo creo que tiene mucho que ver a veces la forma de que uno puede a veces predicar o explicar o exponer, que la palabra de Dios pueda entenderse, comprenderse, llegar correctamente. Y a veces podemos cerrarle, ¿no? Y por eso a veces no hay resultados. Yo creo que a veces si venimos sin preparación, sin la guía del Espíritu Santo, sin nuestra comunión íntima, en lo íntimo, en lo secreto, sin la misericordia de Dios, el mensaje va a caer, a pesar que la palabra de Dios nunca cae vacía, pero ustedes me entienden, no va a ser lo correcto. Pero cuando se predica como Pablo predica, y nos enseña con la palabra de Dios, explicando, razonando, haciéndole entender, hay resultados. Algunos de ellos, dice, creyeron, se unieron a Pablo y a Silas. Cuando la palabra se explica y se demuestra, siempre produce decisión. Nadie queda, podemos decir, neutral, porque o se une o se resiste, o como decimos nosotros, o acepta a Cristo en el corazón, o qué, o lo rechaza. Cuando uno explica la palabra de Dios, el Evangelio te pone en eso, o aceptás el cambio, o lo rechazás. O si te explica cualquier tema que sea, o aceptás el desafío, reconocés tu error, o no lo reconoces. La palabra de Dios siempre nos enfrenta, ¿no? Y nos pone ahí a tomar una decisión. Por eso que hay muchas canciones, himnos que dicen, no podemos salir igual cuando escuchamos la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios nos desafía, ¿no? Nos desafía y nos muestran cosas a veces claras de que debemos cambiar. Alcance amplio del Evangelio, como decíamos, judíos, griegos, temerosos de Dios y un gran número de mujeres principales. Y no dejó de esperarse, como dice, la persecución. Siempre que Dios obra, siempre que la palabra de Dios empieza a crecer, siempre que una iglesia crece, siempre que los miembros, que cada uno queremos madurar, Satanás no le gusta. Y siempre la persecución viene, ¿no? Viene por la palabra de Dios, no por el predicador, sino por el crecimiento de la iglesia. Dice que fueron persuadidos, ¿no? También muy importante con la palabra, no manipulados, ¿no? La palabra de Dios persuade o nos hace entender, no manipulamos a nadie, ¿no? Eso también es importante. No fue una presión emocional que Pablo le ponía, sino fue una comisión espiritual del Espíritu Santo, ¿no? Nacido de la verdad, de la verdad. Versículo 5. Dice, entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba, iniciaron un disturbio, atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Acá está. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores. Eso me hace acordar en Argentina. Que Cristina, bueno, no está más, está presa, pero ella siempre tiene un grupo que por un pancho o por algo, junta enseguida, y empiezan a hacer una turba, lío, piquete y listo. Acá también se ve que había siempre, vemos a Jesús también muchas veces le han hecho eso, ¿no? Se juntaban falsos testimonios, falsos testigos, enseguida. ¿Por qué? Porque tuvieron envidia. Y eso puso el Señor un poco en mi corazón. Me desvié un poco en ese tema, la envidia. Porque la envidia, acá en el capítulo 17 de Hechos, no es un detalle menor, sino que es el motor muchas veces de la persecución, de todo Hechos y de Hechos 17. Siempre que hay envidia, ¿no? Se empieza a mover la persecución, o no le gusta al diablo o a las personas que él usa y empieza a querer poner palos en la rueda. La envidia. Dice, la envidia es la reacción de un corazón que pierde el control. Y fíjate, tuvieron envidia, buscaron personas para que hagan alboroto, fueron a buscar, sin pensar, sin control, querían buscarlo a Pablo y Silas,
no lo encontraron en la casa de Jackson. ¿Se la agarraron con quién? Con pobre Jackson. Los agarraron, los llevaron, le querían pegar, le hicieron pagar impuestos. Bueno, aquí todo un descontrol. Todo porque querían agarrar a Pablo y Silas y sacarlo volando, porque estaba hablando la palabra de Dios, porque le tocaba el corazón. Y porque tenían envidia, porque muchos judíos, como leíamos, porque griegos temerosos de Dios, porque muchas mujeres seguían el Evangelio, ¿no? Y subió la envidia. Se llenaron de envidia cuando vieron los resultados. Como decía, personas que creyeron, vidas cambiadas, vidas unidas, la palabra avanzando. La envidia no soporta ver que Dios obra en otros, no soporta. Entonces yo puse el peligro o lo feroz o lo terrible que es la envidia y debemos cuidarnos. Pero a veces hay temas que pensamos que no son para nosotros. No, yo no tengo envidia, yo nunca voy a tener envidia, no, yo no me enojo, temas, pero a veces sí tenemos que parar y meditar si realmente es así, porque a veces es muy astuta también la envidia, en muchas facetas. Dice, los judíos conocían las escrituras, veían el fruto, pero no racionaron y no reconocieron que Dios estaba obrando. A pesar que ellos conocían muchas escrituras, veían claramente el fruto, pero no querían reconocer, ¿no? Que era Dios obrando, tenían la envidia. La envidia siempre se vuelve violenta, ¿no? Como habíamos visto, la progresión en Hechos 17. Envidia en el corazón, alboroto en la calle, turba violenta, ataque a la casa de Jackson, a inocentes. La envidia no es justa, menos es lógica y no tiene límites, ¿no? Y así no tenemos que cuidar de eso. Puse acá algunos ejemplos. La envidia en la iglesia hoy. ¿Usted piensa que no puede haber envidia en la iglesia? ¿En los hijos de Dios? Es para poder meditarlo y cada uno, por supuesto, en su corazón, revisar su vida. La envidia en la iglesia hoy. ¿Qué hace? Algunas cosas que hace a veces. Divide equipos, enfría la comunión, contamina la predicación de la palabra de Dios, apaga el gozo y convierte a veces a lo maravilloso que somos hermanos, a veces en rivales, ¿no? Porque queremos ser mejor que el otro. Ejemplo, yo estaba buscando algunos ejemplos de esto. Divide equipo. Y bueno, quizás a veces dos hermanos, porque pensaba en Pablo y Silas como amigos, dos hermanos sirven juntos, Dios empieza a obrar en uno más visible que en el otro, la gente lo busca más, lo reconoce, lo escucha. ¿Qué pasa? El otro deja de colaborar, empieza a haber, ¿no?, mínimo contacto, ya no propone ideas, y una lástima, y hay un poco se distancia, ¿no? A veces Satanás es sutil, y debemos tener cuidado, ¿no? Hace así, divide equipos, cuando no tendría que ser así. La envidia también dice, enfría la comunión. Mate juntos, risas, yo me acordaba de ejemplos míos, oraciones sinceras, saludos, WhatsApp, cartas, de repente, saludos cortos, no hay comunicación superficial, silencios incómodos, se evita. ¿Y por qué? Porque quizás hay algo en el corazón ahí envidiando. Contamina la predicación. ¿De qué forma contamina la predicación? Como vemos acá, la envidia, que ellos se llenaron de envidia y que es un peligro y debemos cuidarnos mucho. Cuando dejamos de lado, como oraba Pedro, lo que Dios dice, y no lo que yo digo o lo que yo predico, o ver que yo predico mejor que el otro, o ver a ver cuántas visitas tiene uno, cuántas visitas tiene el otro, ¿no? A ver cuántas vistas, ¿no? Pero a veces podemos caer en eso, ¿no? Y crear como una competencia, ¿no? Como un rival. Y Dios nos advierte, ¿no?, que nosotros debemos tener mucho cuidado de la envidia, porque justamente divide, apaga el gozo, convierte a los hermanos en rivales. ¿Cuál debe ser entonces la actitud correcta del creyente cuando Dios usa a otro hermano? Y bueno,
no competir, no murmurar, no minimizar, al contrario, celebrar, apoyar, orar, ¿no? Como hablábamos con los jóvenes, en un momento tuvimos una charla, gozarnos con el que se goza, llorar con el que llora, alegrarse con el que triunfa o le va bien, al contrario, una palabra de aliento, de gozo, porque si a un miembro le va bien, todos los miembros, ¿qué pasa? Nos va bien, ¿no? Nos gozamos. Si alguien prospera, todos nosotros prosperamos, pero si un miembro se duele, todos nos dolemos, ¿no? Todos nos dolemos. Y entonces buscaba apoyarme en la Biblia sobre la envidia. Y hay dos ejemplos bien claros y terribles de la envidia. Seguramente uno te estarás acordando. Génesis 4, Caín. ¿Qué pasó? Dice que el Señor primero vio a Caín y a Abel, que eso es muy importante. Después vio la ofrenda. Cuando dice que le dijo a Abel que vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no le gustó la ofrenda de Caín. Pero no que no le gustó la ofrenda, sino que no le gustó la actitud, porque primero Dios vio el corazón de Caín, como vio primero el corazón de Abel. Vio cuáles eran sus prioridades, vio cómo lo había dado, de qué forma había preparado, cómo se había... muchas cosas. Eso tiene que ser también una llamada de atención. Dios ve nuestra adoración, pero primero ve a nosotros, porque podemos, terrible, ¿no? Parece que damos lo mejor, pero para el Señor, yo puedo haber hecho una pompa así, pero lo mejor fue un hermano que se levantó y dijo, sí, solamente Señor, gracias por tu amor, pero de la forma que lo dijo, y cómo se preparó, y cómo vino su vida, y cómo tuvo la semana, y su intimidad, ¿me entiende? Dios le agrada eso. Y dice que se llenó Caín terrible, se enojó y se llenó de envidia. Fíjate lo terrible, se llenó de envidia. No quiso corregir su corazón. Y no fue algo sencillo, así nomás. Dice que lo llamó al campo, sabemos, y lo mató. El primer asesinato, lo mató. La envidia mata, lo asesinó. ¿Por qué? Porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado su ofrenda. Otro ejemplo que estuvimos estudiando de la envidia, Saúl con David. Saúl tuvo gran envidia de David. David no quería el trono, David no quería atacar a Saúl. Dios estaba con David. Pero sabemos que el famoso cantito, ¿no?, que tuvo de las mujeres que dice que David mató a sus... Y Saúl a sus miles y David... ¡Wow! Y yo me imagino esa escena y un montón de cosas. Y dice que de ese momento Saúl no vio con agrado a David. Se llenó de enojo. ¿Se llenó de qué? De envidia. Y también sabemos que cómo terminó. Él perdió su paz, perdió todo Saúl. Porque el que tiene envidia es el que termina perjudicado. No tiene paz en su corazón y siempre termina mal. Y ni siquiera tiene en cuenta a sus hijos. Si algo también aprendí esta lección, me acuerdo en un pasaje que Saúl estaba tan descontrolado que dice que lanzó la lanza a David 2 veces, bueno, supo esquivarla, pero dice que también estaba su hijo, Jonatán, y se le podía haber clavado a quién, a su propio hijo. ¿A qué voy? Que ese rapto de envidia, de ira o de enojo, a veces no damos cuenta y podemos herir a cualquiera, hasta a nuestros propios hijos. Y él no se dio cuenta. Por eso que el Señor puso en mi corazón, como decía acá, esta gente, ¿por qué hace todo esto? ¿Por qué siempre la persecución? Porque se llenaron de envidia. Porque vieron que Pablo y Silas empezaron a hablar y todos lo seguían. Judíos, griegos, mujeres, ¿no? Pero no se dan cuenta que lo seguían no a ellos, sino que lo seguían a la palabra de Dios, ¿no? Lo que la palabra de Dios estaba haciendo. Para terminar este tema, después vamos a ver algunos versículos más. Patrón bíblico
claro de lo que es la envidia. Siempre la envidia quita el gozo, siempre la envidia distorsiona la realidad, rompe relaciones, lleva a destrucción, nunca edifica, nunca bendice. No, nunca. Por eso que el Señor nos cuide, ¿no? de la envidia. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza de mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a la rastra y entregarlos a la multitud. Versículo 6. Cuando no los encontraron allí, en su lugar, sacaron arrastrando a Jasón. A alguien tenía que sacar arrastrando, ¿no? No encontraron a uno, agarraron a Jasón. Si no estaba él, iba a otro. Y a algunos de los otros, creyentes. Y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Pobre de ellos, a otro rey, al rey, ¿no? Al rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por estas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego, dice, los soltaron. Acá, en primer lugar, cuando Pablo llegó a Tesalónica. No, gracias a Dios que siempre Dios cuida a sus hijos, ¿no? Cómo cuida a sus amados, Él siempre está presente en todo. No lo encontraron, pudieron seguir ese viaje, porque nadie, como siempre se ha hablado hasta lo largo de estos capítulos, nadie puede frenar la obra de Dios, ¿no? Nadie. Y nadie lo va a hacer. Siempre la palabra de Dios va a avanzar, a pesar de las persecuciones, las envidias, siempre la palabra de Dios va a estar adelante. Y debemos nosotros orar por ella, ¿no? Orar por ella, orar para que Dios pueda abrir puertas, como lo está haciendo en muchos lugares. Y voy a decir algunos versículos más, nada más. Pablo y Silas en Berea. Ahora fueron a Berea. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía, como era de costumbre, pero nos dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que la de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyentes, como también los hicieron muchos griegos, prominentes, tanto hombres como mujeres. ¿Verdad? También pasó algo parecido, ¿no? Pero dice que acá los debería tener la mente más abiertas, ¿no? Como que tenían más gozo de recibir la palabra de Dios. No había tanta, en este momento, resistencia. Una mentalidad más abierta que lo de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día a día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Este punto me encantó. No lo desarrollé demasiado, se lo voy a dejar para el próximo. Pero qué bueno es que dice que cuando escuchemos la palabra de Dios, o me escuchen a mí, a Pedro, a quien sea, qué bueno que nosotros no nos vayamos sino más, sino dice que examinemos para ver si realmente están hablando bien. Eso me lo enseñó Pedro, ¿no? Lo correcto, y es cierto. Y me encantó acá, dice que escuchaban, pero escuchaban atentamente para ver si estaban diciendo bien las cosas, si estaban diciendo la verdad. Y qué bueno, y yo nunca me voy a ofender y sé que nadie, por ahí la forma, si uno se equivoca en algo o está diciendo algo que no es correcto, la interpretación, que uno corrija. El que corrige es sabio, es más sabio. Y es bueno eso, que cada uno examine lo que uno le está hablando. Por eso muchas veces nos enseña, examinen todo, retener lo bueno, ¿no? Es bueno examinar lo que uno enseña, lo que uno habla, para aprender entre todos, ¿no? Y qué bueno que si alguno encuentra algo con el buen fin, ¿no? De corregir, para edificación, lo pueda decir, ¿no? Y eso ayuda mucho. Pero me encantó esto que hacían los de Berea. Ellos examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron.
gracias a Dios que la palabra siempre hacía efecto. Creyeron, como también hicieron muchos griegos. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron alboroto, lo mismo. Los de Tesalónica son los lieros. Se enteraron que estaban en Berea porque no lo habían agarrado y no lo habían agarrado. Y mandaron a hacer alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaron a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Vemos otra vez. Se enteraron que la predicación iba, otra vez la agarró y volvieron a querer hacer. Pero el Señor siempre está un paso adelante, ¿no? Y lo mandó después con instrucciones a Atenas, que decretó que eso, ahí Pablo desarrolla también un mensaje maravilloso y precioso al Dios no desconocido que decían ellos, y Dios aprovecha los ídolos de ellos para predicar de una forma maravillosa el Evangelio. Que el Señor nos bendiga y podamos nosotros meditar en esto y que realmente podamos cuidarnos de la envidia, a veces en la obra del Señor, a veces en lo personal, porque acá si bien hablamos de la obra, pero a veces en lo personal. Realmente Dios nos dio a cada uno a su Hijo. Todos tenemos algo maravilloso y en común. La salvación, su perdón, su amor, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, yo digo, los hermanos en Cristo. ¿Qué más queremos? Tenemos todo para ser feliz y vivir una vida, pero como dice, una vida en abundancia. Que este 2026 realmente vivamos una vida en abundancia. Y no olvidarse que lo más precioso y lo que más Dios desea en la vida de cada hijo de Dios es que prediquemos la palabra de Dios. Todo hecho estamos viendo que Pablo siempre que hacía, predica, el Cristo resucitado. No hay nada más lindo que predicar, que hablar del amor de Dios. Que podamos nosotros también, como costumbre, cada día acostumbrarnos a hacerlo con pasión de hablar del amor de Dios. Con nuestras palabras y, como decíamos, con nuestros hechos, ¿no? Con nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de compañerismo también de Pablo y Silas, que van para todos lados, cantando, alabando, predicando, recibiendo azotes, recibiendo cosas, pero ellos siempre fieles a ti, Señor. Ayúdanos acá en Ciudad Puriel entre nosotros a encontrar compañeros así, compañeros de servicio, de milicia, y apoyarnos unos a otros. A no envidiarnos, sino al contrario, Señor, a alentarnos a que cada uno crezcamos para la gloria tuya, Señor. Gracias por mis hermanos queridos, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.